Yo, doctor, buenos Sí, días. a ver, Se dime. clasifican, se pueden clasificar en gram positivas y gram negativas. Esto por Ajá, medio de la gram, bueno, ¿sí? sí, Y, sí, perdón. Y a su vez, estas se diferencian por su estructura de su pared celular, ya que una tiene más peptidoglicano y otra tiene menos peptidoglicano. ajá. ¿Qué otra diferencia va a tener la gram positiva de la gram negativa? A la gran positiva es que suele estar en su estructura es en cocos, diplococos, cuadriclo, sí. ¿Cómo se decía el que era de cuatro cocos? Tetradas. Tetradas y estreptococos. Mientras Ajá, que los gram negativos suelen ser eh, bacilos. ajá. Eh, con respecto a eso, ¿están de acuerdo todos? A ver, sus compañeras. ¿Están de acuerdo con lo que comentó su compañero Emiliano? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. ok. Aquí yo les voy a hacer una corrección. Yo creo que tienen ahorita ahí bueno, estamos en la computadora. Si se pueden meter al Google, por ejemplo, y quiero que busquen a unos cocos que se llaman Neisseria. Sí lo pueden hacer, ¿no? Ujú. Quien me diga que ya lo tenga, que me conteste, por favor. Quiero que me digan cuáles son las características, así de esa, características generales de ese grupo de Neisserias. Es Neisseria gonorrhoeae. Gonorrea, ajá, sí. Bueno, Y dice Neisseria, que, ajá. Hay dos, dice, Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis, que son las que nos van a interesar. Pero yo lo que quiero son sus generalidades. Ok, ¿qué son? dice que es un diplococo, es Ajá, gram negativo, ujú, oxidasa positivo y que ujú, causa la gonocosia. ajá, Bueno, sí, gonorrea, ¿no? gonorrea. Ujú. Después hablaremos de eso, ¿a qué se va a referir? Ahora, con lo que acabo, gracias, eres, perdón, Fernanda González. Sí, sí, doctora. Sí, ok. Entonces, miren, yo acá les voy a poner, cuando les pregunto su nombre, es porque les voy poniendo participaciones, porque eso también lo tomo en cuenta. Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo? Fernanda González, González Armas. Ujú. Ok. Ahora, con lo que nos había dicho Emiliano y lo que nos acabó de comentar Fernanda, ¿estamos de acuerdo con las características que nos dio de las gram positivas y las gram negativas, Emiliano? Todos me dijeron que sí. Ujú. ¿Ahora qué piensan? Pues aquí comenta que es un diplococo Ajá, y es gram negativo, es gram entonces, negativo. ajá, creo que no coincidiría con lo que dijo mi compañero Emiliano. Exactamente. Ujú. Sí. Entonces ahí no coincidimos, ¿verdad? Tenemos que ir viendo. ¿Por qué? Porque sí tenemos también, por ejemplo, este grupo que van a ser gram negativas. A diferencia de estafilococos, estreptococos, ¿verdad? Que van a ser, y como decía su compañero, dentro de los estafilococos me pueden formar tétradas y siguen siendo cocos, ¿verdad? Que dentro de las características, dice, de los estafilococos me pueden formar los famosos racimos de uvas, que son características morfológicas que van a tener con respecto a ciertos factores que van a formar parte de esos microorganismos o de esas bacterias. Ujú. Por ejemplo, el estafilococos van a formar, decíamos, racimos de uvas y nos quedamos con esa idea. Pero realmente cuando los llevamos en un cultivo, a veces nos cuesta trabajo identificar un racimo de uvas, sino que vemos que todos están ahí, unidos. Y si tomamos una muestra clínica y hacemos una tinción de esa muestra, ¿verdad? Tomamos, la ponemos en un portaobjetos y hacemos la tinción. Nosotros nos podemos dar cuenta que ahí podemos observar a esos racimos de uvas, ¿verdad? Dicen, ¿pero por qué? Pues son características que se pueden observar tanto en una muestra como en un medio de cultivo. Pero si los vemos juntos, ¿verdad? Si los vemos pegaditos, pues
entonces decimos que son estafilococos. Sí, se logran encontrar uno que otro, pero no tan abundantes como en una muestra clínica. Sin embargo, estafilococos son cadenitas que nos van generando, ¿verdad? Perdón, estafilococos, estreptococos. Ujú. Y dentro de estos estreptococos también tenemos a otros que van a ser diplococos, así como hablábamos ahorita de Neisseria, ¿sí? Que va a ser Streptococcus pneumoniae. Nos puede formar cadenas cortas, ¿verdad? Pero también nos puede formar diplococos. Nada más que este va a ser un gram positivo. Entonces va a ser un diplococo gram positivo, que en este caso sería Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y pues bueno, tenemos ahora, vamos a juntar a este diplococo, que va a ser Streptococcus pneumoniae, ujú, y decimos que ese va a ser un gram positivo, ¿sí? Y entonces ya tengo a 2 diplococos. Ujú. Entonces, ¿cuáles van a ser las características? Como decía su compañero, la pared celular, Miriam decía, la pared celular de una gram negativa, de una gram positiva, va a ser más gruesa que las de las gram negativas. Ahí yo estoy comparando. ¿Qué otra cosa tiene de diferencia una gram positiva de una gram negativa? Vamos a tomar estos cocos de ejemplo. Ujú. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la característica que tenemos nosotros como de forma fisiológica? A ver, ¿quién me dice cómo está estructurado el cuerpo humano? Que lo podemos ver a simple vista. A ver, Se ¿quién me refiere dice? a La eh, estructura. la estructura. Sí, Pues ¿cómo está tu estamos cuerpo? formados de células, de muchas células. Ajá, sí, pero ahorita lo que vemos nosotros, ¿cómo está tu cuerpo? Pues tengo brazos y tengo Exactamente. piernas. Ajá, sí. Tienes tu Está. cabeza, generalidades, ¿no? Ujú. Dice, bueno, pero después decimos, una tiene el cabello chino y otra tiene el cabello lacio, ¿no? Ay, a lo mejor otra tiene un cabello güero y el otro tiene un cabello oscuro. Son características que podemos ver. Ujú. Ahora, si me voy más a fondo, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Ahí sí ya tendríamos que hablar de la estructura más específica. Pero aquí de forma general, ¿qué tiene la bacteria? ¿Qué vieron con el doctor? ¿Qué es lo que tienen las bacterias dentro de sus generalidades? Y que podemos compartir con las gram positivas y las gram negativas. ¿Sí me explico? ¿Con qué te desplazas? ¿No Con era que la gram flagelo. negativa tenía Ah, dos membranas, una exactamente. interna y una externa? Sí, eso. Ahorita decimos, a ver, su compañera me iba a decir, ¿cómo qué te desplazas? Lo ibas a decir. Yo con las piernas, pero Con las piernas. Ajá, exactamente. pero los microorganismos con su flagelo. Exactamente. Ahí ya tenemos una característica, ¿verdad? Que pueden tener flagelo o no pueden tener flagelo. Dentro de las características que nos dan tanto de la gram positiva como de la gram negativa, aquí los cocos no comparten esa estructura. Ambos no tienen flagelos. Ujú. Ahora, como dice su compañero, la gram negativa, ¿qué me decías que tenía? Eh, a ver, su compañero. Que la gram negativa tiene dos membranas, una interna y otra externa. Y en medio de las dos está la pared. Ajá. Entonces, en medio de las dos está la pared celular. Entonces, sí, van a tener dos membranas, ¿verdad? Las gram negativas. Y va a tener una pared celular. ¿Cómo va a ser esa pared celular? Ya lo había comentado tu compañero. Ujú. Va a ser más delgada que la de Exactamente. las gram positivas. Sí, va a ser más delgada su pared celular. ¿Cuál es tu nombre? Porque aquí no alcanzo a Brian Franco. Ok, Brian Franco. Ujú. Entonces, sí nos damos cuenta cómo es que van estas características, ¿no? Ujú. Ok. ¿Qué otra cosa podemos ver de las características de las bacterias, tanto de una gram positiva como una gram negativa? Ujú. Esa sería una parte importante, la pared celular. Ujú. Ahora, dentro de lo que es la pared celular, va a estar integrado, perdón, en la membrana y en la pared celular de las gram negativas
va a estar integrado otra estructura muy importante. Y también de la pared celular de las gram negativas va a tener una estructura también muy importante que se van a llamar endotoxinas. ¿Cuáles van a ser esas? ¿Cuáles van a ser esas? Sí les habló el doctor ¿Los de los... lipopolisacáridos? Exactamente. Los lipopolisacáridos. ¿En dónde van a estar ubicados esos lipopolisacáridos? ¿En las gram positivas o en las gram negativas? La parte externa En las negativas, ¿no? Ajá. En las gram negativas van a estar los lipopolisacáridos y van a estar presentes en donde decía su compañera. Ujú. ¿No es en el la espacio pared celular. periplasmático? No, no, en el espacio periplasmático no. ¿En la Ajá. pared celular? ¿Cómo es la pared celular de las gram negativas? Es delgada, ¿no? Es delgada. Ujú. ¿Quién es el que se encuentra después de esa pared celular? La membrana celular. Exactamente. ¿Cuál membrana celular? ¿La interna o la externa? La externa. La externa. Ujú. En la membrana celular, en la parte externa, y puede llegar hasta la pared celular, no digo que no, está ubicado el lipopolisacárido. ¿Cómo es que está formado? A ver, ¿quién contestó esta? ¿Quién me dijo del lipopolisacárido? Yo le ¿Quién? dije el nombre. A ver, Lipopolisacárido. eres Villaseñor Peralta. Villaseñor. Sí, ok, sí, ya te había notado, Villaseñor. Ujú, ujú. Pero otra su compañera que me dijo, en la membrana externa. ¿Quién es? Ok, Yo. Fernanda Mariscal, ¿verdad? Mariscal. Ajá, ok. Ahora, ¿qué es lo que tiene ahora diferencial la gram positiva y que también es una endotoxina? Las lipoproteínas. ¿Cuál? Las lipoproteínas. No, no. El ácido teicoico. Ajá, que sería el ácido teicoico o cuando está También unido el lipoteico, ¿no? no, lipoteicoico. Ay, Sí, bueno. es lipoteicoico. ¿Por qué lipoteicoico? Porque este ácido teicoico está unido a los lípidos de membrana y el ácido teicoico no está unido a los lípidos de membrana. Ujú. Entonces, estos también pueden ser endotoxinas, pero solamente van a ser específicos de las gram positivas, ¿sí? Y de las gram negativas, la endotoxina específica va a ser el lipopolisacárido. Ahora, no todas las bacterias van a tener este lipopolisacárido. Aquí estábamos hablando de los cocos, ¿verdad? Gram positivos, diplococos gram positivos y gram negativos. Curiosamente, en ese diplococo gram negativo no va a tener un lipopolisacárido, sino va a tener el famoso LOS. No sé si se los comentó el doctor. Ujú, con mayúsculas, así como el LPS, ahora va a tener LOS, que se van a llamar lipooligosacáridos. Ujú. Entonces, esos lipooligosacáridos es igualito, bueno, parecido, porque es más corto, al lipopolisacárido. Por lo tanto, va a ser una endotoxina. Y esta Neisseria va a tener a esos lipooligosacáridos, que es también otra de las características que van a presentar las gram negativas. Ujú. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Sí, doctora. Sí, ok. ¿Qué otra cosa van a tener? Ujú. ¿Tienen un núcleo definido? No. No, no tienen un núcleo definido, sino es una hebra larga que está dispersa en el citoplasma, que va a recibir el nombre de, ¿cómo recibe qué nombre va a recibir esa estructura? ¿Es el plásmido? No, el plásmido
también tiene información genética, pero es una pequeña porción de esa estructura. Ujú. ¿Era No es el que le cromatina? llaman ¿Cómo, perdón? ¿Cromatina? No, no tiene cromatina. ¿Nucleoide? Nucleoide o cromosoma bacteriano. ¿Sí? Entonces puede tener ese nombre, nucleoide o cromosoma bacteriano. Y entonces, bueno, ahí tiene toda la información genética. Y luego dicen, bueno, hay unas pequeñas partes que son extracromosómicos, ¿verdad? Y que también tienen información. Bueno, si son extracromosómicos, deriva del cromosoma bacteriano. Y dice, son pequeñas estructuras circulares. Ahora sí, como dice su compañera, son los plásmidos. ¿Qué función Salud. tienen los plásmidos? ¿Qué función van a tener los plásmidos? Intervienen cuando se tiene que hacer lo de la división, lo de la fisión binaria, ¿no? Fisión binaria, llevan información genética, entonces pueden generar nuevas células hijas. Ujú. Ahora, también, ¿qué otra característica van a tener estas? Se llevan información genética y esa información genética, si es modificada, ¿la podrán transmitir? Claro que la pueden transmitir. Ujú, sí. Entonces, ahí también pueden generar, ¿verdad? Esta información y pueden transmitirla a través de unas estructuras que son de parte externa. Ahorita ya estoy, digamos, en parte interna, ¿no? Nuevamente, que cómo van a transmitir esa información a otra célula va a ser por los pilis. El pili no le va a servir de movilidad, solamente puede transferir la información genética para que pueda llevar a cabo el proceso de la transformación, la conjugación, ¿verdad? Y entonces de esa manera ya lleva la información de que, también los plásmidos pueden generar resistencia a los antibióticos. Ujú. Entonces ahí pueden también enviar esa parte, ¿no? Pueden tener esa función esos plásmidos, ¿sí? Y de esa manera, pues la bacteria puede seguir sobreviviendo. Ahí va, no sé si hablaron o el doctor les comentó cómo es que va a interactuar un fármaco, ¿verdad? A nivel de síntesis de proteínas para poder llevar a cabo la formación del péptidoglicano. No sé si vieron esa parte. ¿No la vieron? No se preocupen. Cada quien tiene su forma de dar, pues las clases. A mí me gusta tener así la clase, ustedes preparan temas y así como ahorita lo estamos dando, así es la interacción. Ujú. Dan temas, pero yo le pregunto la lista y de momento les llego a decir, a ver, no sé, Daniela, ¿qué leíste con respecto a esto, no? Ujú. Entonces todos tenemos que leer, todos tenemos que llegar con información para hacer la clase un poquito más dinámica y que no nos estemos aburriendo, así como ahorita. Ujú. Entonces, no se preocupen, si no lo vieron, bueno, es este tema sí, bueno, les doy la clase a los del grupo B, entonces este tema sí lo abordo, aunque no es parte de, bueno, sí está dentro del programa, no lo abordo a profundidad porque ustedes lo ven en el siguiente semestre, en farmacología. Pero ya cuando llegan a farmacología ya llevan un conocimiento más sobre qué tipo de fármacos son los que van a interactuar a nivel de pared celular, a nivel de ribosomas, a nivel de ácidos nucleicos, a nivel de metabolitos, ¿verdad? A nivel de de membrana. Entonces, todo esto más o menos nos va dando, ¿verdad? Una integración más del conocimiento para poder dar un tratamiento, ¿verdad? A tipo de infecciones que sean principalmente por bacterias. Ujú. Bueno, entonces, bueno, esto sería en parte, ¿no? De si tenemos a los pilis, tenemos a los ribosomas, tenemos al cromosoma bacteriano, ¿verdad? A la membrana celular, ¿verdad? Si no, dentro de lo que es estas características de las bacterias, sabemos que estas necesitan también tener la producción de energía. ¿En dónde van a producir su energía las bacterias? Es en la membrana, ¿no? Es en su membrana celular. Ujú. No van a tener mitocondrias.
Si la célula procariota no tiene mitocondrias, no tiene aparato de Golgi, no tiene retículo endoplasmático, ¿verdad? Entonces tiene las estructuras, por ejemplo, que van a llevar a cabo estas funciones, va a ser la membrana celular, en donde se van a encontrar también el grupo de enzimas en membrana celular y en el citoplasma, ¿verdad? Que van a llevar a cabo sus funciones, lo cual le va a permitir que tengan cierta adaptación y que lleven un metabolismo. Entonces, la bacteria no es tan simple, sino que también, bueno, va a ser menos compleja que la célula eucariota, pero sí va a tener de todas maneras que sintetizar su energía. Estas sí son poquitas, son las que se consideran algunos como virus, ¿verdad? Los virus sí realmente necesitan forzosamente de una célula para poder obtener, ¿verdad? Lo necesario para que se puedan replicar. En este caso no, las bacterias pueden ellas también llevar a cabo la síntesis de algunas moléculas que ellos necesitan. Ujú. Bueno, ¿qué diferencia tiene los factores de virulencia con la patogenicidad? Alguien que tenga una idea. Creo que los factores de virulencia son como tal cual, un producto que da el organismo para inducir un daño y esa es la virulencia. No, sí, esa es la virulencia. Y la patogenicidad es la, como la capacidad de contagio o algo así, me parece que era. Más o menos, más o Ajá, menos. más o menos. Ujú. Ok. De lo que estamos hablando, bueno, estamos hablando de que el lipopolisacárido, ¿verdad? Es una endotoxina, ¿sí? Y por ejemplo, voy a hablar de una toxina eh, que será la toxina colérica. ¿Sí han escuchado del vibrio cólera? Ujú. Entonces vamos a hablar de una toxina colérica, ¿sí? Entonces la endotoxina dice es la que está dentro de la estructura de la bacteria. Ujú. Entonces, para que pueda liberar a ese lipopolisacárido, tiene que morir la célula. Se lisa la bacteria, muere esa célula. Y entonces ahora sí libera a este lipopolisacárido. No sé si vieron cuál es la fracción virulenta, ¿verdad? O que va a tener mayor toxicidad de este lipopolisacárido. No sé si lo vieron con el doctor. ¿Cómo está estructurado este lipopolisacárido? ¿No lo vieron? Creo que no, doctora. Ok. Bueno, el lipopolisacárido va a tener una fracción que se le llama también una parte central que se llama core. Ujú. Va a tener un azúcar, pero va a tener un lípido A. En este caso, el lípido A va a ser la fracción más tóxica, pero para que se libere, pues tiene que lisar, ¿verdad? La bacteria muere y libera esta fracción. Ujú. Y entonces ahí decimos que va a tener mayor, ahora sí, esa toxina, ¿verdad? Que esa toxina es parte de la estructura de la bacteria y es un factor de virulencia que puede llegar a causar, pues, temperatura, ¿verdad? Puede atraer a células de defensa al sitio, ¿verdad? Donde está el proceso infeccioso. Y bueno, digamos, esa es una parte, ¿no? Esa es una toxina, pero como está formando parte de la estructura, se le va a llamar endotoxina. Ahora, esa bacteria, bueno, a lo mejor me voy con una es gram negativa, una gram negativa. Me voy con la, Shigella, se le voy a cambiar. Me voy con la Shigella. Es un bacilo gram negativo que tiene lipopolisacárido, pero también va a tener o puede llegar a formar una toxina, ujú, que se va a llamar toxina Shiga. Es un nombre. Ujú. ¿Qué cosa es? Pues es una síntesis, es una proteína que también tiene una estructura, pues está con algún carbohidrato, tiene también lípidos, o sea, es una proteína que está formando parte, ¿verdad?, de una toxina.
pero que la está formando para que la pueda liberar al medio. Entonces, cuando la libera al medio, a eso se le conoce como exotoxina. No sé si lo vieron así. Entonces, tenemos que las toxinas, ¿verdad? Se van a clasificar en dos tipos, que va a ser la exotoxina y la endotoxina. Entonces, la endotoxina va a formar parte de la estructura de las bacterias y la exotoxina es lo que va a producir para liberar al medio, ¿verdad? Y también le va a servir para llegar a causar, pues, su patología. En este caso, la endotoxina le vamos a llamar que es un factor de virulencia estructural, ¿sí? Y la exotoxina, ¿verdad? Que no forma parte de la estructura, entonces es un factor de virulencia no estructural, pero que puede causar daño. Ahora, dentro de estas, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, tengo esta toxina Shiga, que la puede producir una bacteria que se llama Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces, la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿verdad? La produce a esta toxina Shiga, pero también la va a producir otra bacteria que la conocen ustedes que se llama Shigella. Y esa Shigella es la que produce disentería. Entonces dice, bueno, pero producen una toxina muy parecida, pero ¿cuál de las dos va a ser más patógena, verdad? Va a depender de qué, de la virulencia que tengan estas toxinas. Entonces resulta que la toxina Shiga de Escherichia coli puede llegar a causar la muerte en 72 horas. Mientras que una shigelosis o una disentería vacilar o por Shigella no va a causar la muerte. Puede llegar a causar la muerte si es que de plano no se da la atención médica, ¿no? Pero sin embargo, Escherichia coli enterohemorrágica, pues aunque se dé atención médica, puede llegar a causar la muerte en 72 horas. Entonces, con respecto a esto, ¿verdad? La otra no. ¿Cuál de estas toxinas, verdad, va a ser más virulenta? Y va a causar mayor grado de patogenicidad, o sea, daño. La que produce Escherichia coli enterohemorrágica o la que produce Shigella disenteriae. La de ¿La E. hemorrágica? coli enterohemorrágica. Enterohemorrágica. Entonces decimos, son muy parecidos, son iguales, pero una va a causar mayor daño. Y entonces, por lo tanto, la patogenicidad se dice que va en relación con el grado de la virulencia. Entre más peligroso es un factor de virulencia, ¿verdad? Mayor daño puede llegar a causar. Entonces, la patogenicidad va en relación con el tipo de enfermedad que va a ocasionar. No sé si les quedó claro. Van de la mano los dos. Los dos están formando parte de estas, pues de estas alteraciones. Y pues ese es un ejemplo muy simple y muy sencillo, ¿no? Dice, imagínense, produce la Shigella disenteriae, aunque tiene esta toxina también, esta toxina Shiga, pues va a seguir produciendo diarrea y con heces, en las heces fecales va a haber moco y sangre. Va a haber cólico, ¿verdad? Va a haber escalofrío probablemente. En cambio, en la otra no. Hay temperatura, ¿verdad? Puede haber diarrea, pero después esa diarrea puede llegar a causar también lo que es un síndrome hemolítico urémico. ¿Qué es esto? Que va a provocar daño a nivel de glomérulo. Y entonces, ¿qué hace? Pues que no pueden darle agua a ese tipo de pacientes. No pueden, solamente tienen que estar cuidando. Afortunadamente, ese tipo de bacterias no las tenemos aquí en México, ¿verdad? Pero pues tenemos al país vecino que sí se presentan varios casos de infecciones por... Ay, perdón. Entonces, que pueden presentar ese tipo de infecciones. Entonces, aquí lo que quiero es que vean que hay factores de virulencia estructurales y no estructurales. Y la virulencia o los factores de virulencia o la patogenicidad va en grado de los factores de virulencia que presenten las diferentes bacterias.
Entonces ya me metí con toxinas y con exotoxinas. ¿Lo vieron de esa forma o no lo vieron? ¿O no se acuerdan? No habíamos visto nada de eso. Mm, Sí vimos un poquito, pero, o sea, sí nos explicó el doctor lo de que o sea, nos explicó la diferencia entre endo y exo, pues, porque, ajá, o sea, lo de que la endotoxina es como parte de la estructura, sí nos lo dijo, y también lo ajá, de que la exotoxina es la que se libera cuando el organismo muere, y eso es lo que hace daño. Sí, nos lo ajá. explicó, pero no, creo que no era tan a fondo, me parece. Ah, creo que sí, pero nos enseñó una imagen donde estaban como para ilustrarnos más o menos dónde estaban los factores, pero creo que no fue tan a fondo. Ujú. Bueno, a mí me interesa esto porque tenemos que ver mecanismos de patogenicidad. Te digo, yo desconozco cómo daba la clase el doctor. Sí, fuimos buenos compañeros, platicábamos y demás, ¿no? Pero nunca platicamos con respecto a lo de las clases, ¿no? Acuérdense que es libre cátedra y pues todos tenemos nuestra forma de dar y respeto a todos mis compañeros, ¿no? Pero para mí esto es importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de toxinas que se liberan, ¿verdad? O toxinas que están formando parte de estos procesos infecciosos, también se pueden utilizar porque existen vacunas. Entonces, a partir de estas toxinas se puede llevar a cabo la producción de vacunas. Ujú. Pero también me va a indicar cómo es que va a interactuar el sistema inmunológico con estos factores de virulencia. No sé si hablaron ya de inmunología. ¿Quién les da inmuno a ustedes? La doctora Gabriela Rosas. Ok, la doctora Gaby. No sé cómo van en sus clases, ahorita en qué tema van, porque aquí sí relaciona mucho la inmunología con los procesos infecciosos, para que vayan viendo el daño que puede llegar a ocurrir, ¿no? Y aquí yo también utilizo o hago que recuerden biología celular, bioquímica, histología. Entonces empiezo a integrar las materias que ustedes ya llevaron con la materia de microbiología. No sé si así lo estaban llevando con el doctor, pero sí les hago a veces pensar un poquito para que vayan integrando y le vayan tomando más interés a la materia. ¿Por qué? Porque ustedes la van a utilizar posteriormente. Ustedes en su carrera siempre van a ver microbiología, siempre. Ujú. Sí, porque van a suturar, ahí está microbiología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hacen una asepsia adecuada, pues se puede infectar. Entonces, que porque, no sé, van a ir a una comunidad, ahí está microbiología. ¿Por qué? Porque hay infecciones parasitarias, hay un medio ambiente, hay muchas situaciones. Entonces, ustedes tienen que ir relacionando todo esto, ¿sí? Bueno, como ahorita les hablé, pues hay receptores, ¿no? Les hablaba de la toxina Shiga. ¿Hacia dónde se van? Dicen, van a ir a los globócidos. ¿Qué son los globócidos? Son estructuras que ustedes ya vieron, ¿verdad? Hay una clasificación de lípidos. Y entonces dicen estos lípidos, bueno, pues son lípidos que forman parte también en la membrana celular. ¿Y qué tienen carbohidratos? Bueno, pues ese carbohidrato va a tener que identificar o reconocen a esos receptores. Y entonces ahí yo ya estoy hablando de inmunología, ¿verdad? O de biología celular. Entonces, ¿cómo es que van a llevar a cabo todos estos procesos? Ujú. Entonces, sí hay receptores o cómo burlan, digamos, la cápsula. ¿Cómo burla la cápsula el sistema inmunológico? Principalmente a los macrófagos. ¿Cómo lo burlan? Yo creo que sí lo vieron ustedes, ¿no? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿Ya hablaron un poquito del sistema de complemento con la doctora Gaby? No, ahorita digamos Sí, ya es hemos nada más. visto el sistema complemento. Ok. Es el que genera el MAC, ¿no? Ajá, sí. Sí, ya lo vimos, Entonces, ok, entre comillas. sí. Bueno, si tú tienes a la vía clásica, ujú, a Ok. la vía clásica, la vía alternativa y la vía lectina. Ujú. ¿Cómo se va a activar la vía clásica? ¿Cómo se activa?
al detectar, ¿es cuando se genera el complejo con los PAMs o es con los DAMs? Es que no me acuerdo. Sí, puede No ser era con... Perdón. Sí, dime. ¿No era con lo que se requería el complejo de antígeno-anticuerpo? Exactamente. Ajá. Tenemos que, debe de haber una reacción, como dice su compañera, una reacción antígeno-anticuerpo. En este caso, si yo estoy hablando de bacterias, y sí tiene que ver con el PAM, que son los patrones moleculares, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿cuál va a ser el que va a reconocer a ese patrón molecular dentro de esta reacción antígeno-anticuerpo? ¿Quién es el que va a reconocer a ese patrón molecular? ¿El complejo 1? No, así de forma general. Aquí yo te estoy hablando de forma general. Bueno, tu compañero dijo, la vía clásica se va a activar cuando hay la unión, ¿verdad? O lo que se forma el complejo antígeno-anticuerpo. Ahora la pregunta es, tú me hablabas del PAM, ¿cuál es el que va a reconocer de estas dos, ¿verdad? De estas dos estructuras, el antígeno y el anticuerpo, ¿quién es el que va a reconocer a ese patrón molecular? ¿Quién lo va a reconocer? ¿Quién es el antígeno? Eso ya lo vieron yo creo que en Inmuno, como definición. ¿Quién es el antígeno? El agente extraño, ¿no? El agente extraño. El agente extraño va a ser el antígeno. ¿Quién es el que lleva el patrón molecular? ¿El agente extraño? El agente extraño, que va a ser el antígeno. ¿Quién va a reconocer a ese patrón? El anticuerpo, ¿verdad? Que sería una inmunoglobulina. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, cuando el antígeno y el anticuerpo, ¿verdad? Se lleva a cabo la reacción, ¿qué es lo que va a generar? No nada más va a ser un anticuerpo, sino van a ser varios anticuerpos que lo van a atrapar, lo van a encerrar, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a ese proceso? Es inmuno. ¿Fagocitosis? No, es antes de que lleve a cabo el proceso de fagocitosis. Se le llama opsonización. Opsonización, Daniel. Sí. ¿Quién me habló? Bueno, yo dije Daniel, pero realmente no es Daniel. Entonces, Rodolfo. sí, Rodolfo. Entonces, ahí nosotros se lleva el proceso de opsonización. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, yo ya no voy a decir, o cuando yo diga, es que se lleva el proceso de opsonización, inmediatamente yo puedo decir que se pudo activar la vía clásica. ¿Por qué? Porque hubo un reconocimiento del anticuerpo hacia el antígeno. Ahora, para que se forme un anticuerpo, ¿qué es lo que tiene que haber primero? ¿Qué es lo primero que tuvo que haber pasado? Pues que simple y sencillamente se tuviera contacto con ese microorganismo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que pueda formar a los anticuerpos. ¿Quién me dice quiénes son las células presentadoras de antígeno? ¿No son las células dendríticas? ¿Sí? ¿Qué más? Las células T. ¿Los linfocitos B? Los linfocitos ¿Los macrófagos? No, los macrófagos sí. Los linfocitos B no. ¿Qué función van a tener los linfocitos B? Son los que producen los anticuerpos, ¿no? Exactamente. Y ya el linfocito B ya no le puede presentar a otro linfocito B, sino que, por ejemplo, el macrófago llega y le dice, te encontré el linfocito B, aquí está el patrón molecular de este microorganismo. Y entonces el linfocito B ya no lo pasa a otro lado, sino nada más toma la información, va a haber una clonación, ¿verdad? Y entonces ahora sí empieza a producir a esos anticuerpos que van a llevar ya ese patrón molecular en la inmunoglobulina, principalmente en la región variable.
en esa región variable ya va ahí la estructura. ¿Para qué? Para que cuando entre en contacto, ¿verdad?, con el antígeno, inmediatamente el anticuerpo va y ahora sí sobre su patrón molecular y que va a llevar el proceso de opsonización. ¿Sí vamos de acuerdo? Sí. ¿Sí me van entendiendo? O sea, sí tienen la información, nada más que hay que guiarlos para que la sepan integrar. Ujú. ¿Sí? Entonces, de esa manera les digo, bueno, ahí ya tenemos ese proceso. Entonces, la opsonización se va a llevar en presencia, ¿verdad?, de la unión del antígeno con el anticuerpo y van a ser varios anticuerpos. Y una vez que ya se tiene, llega el macrófago. ¿Por qué? Pues porque van a liberar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que liberan a otras, una fracción, ¿no? Hay una disociación de la enzima porque son convertasas en las sistema de complemento. ¿Para qué? Pues para que puedan llegar, como dicen, y se forme el famoso ataque de complejo de membrana. ¿Qué va a ser la perforación? Ajá. Y entonces, pues hay factores. Pero ¿qué va a suceder? Que dice, hay una fracción que va a atraer a más células, ¿verdad? O activa más a este sistema para que puedan llegar a perforar a la membrana de esa bacteria. Pero si no, pues puede llegar también el macrófago y lo puede fagocitar. Y una vez que lo fagocita, bueno, también, ¿qué es lo que hace? Lleva la información al linfocito T o al linfocito B. Ujú. Y bueno, a su vez, estas también pueden liberar otras sustancias, que si hablamos ya de mecanismo inmunológico, el macrófago puede liberar interleucinas, ¿verdad? O la célula dendrítica, o también puede haber liberación de factor de necrosis tumoral. Hay una serie de proteínas que van a ser liberadas. ¿Para qué? Para decir, necesitamos a más células que vengan al sitio de la infección para eliminar a estos microorganismos. Ujú. Entonces, de esa manera es como se activa el sistema de complemento. La vía alternativa o la vía alterna, ¿cómo es que se va a activar? ¿Cómo es que se va a activar esta vía? Dije, ¿por qué me fui para allá? Ya me acordé por qué me fui para allá. Ujú. ¿Sí saben cómo se activa o no saben? Es independiente de anticuerpo, ¿no? Es independiente, pero tiene una señal, recibe una señal, detecta algo. Ujú. La vía Disculpe, alternativa. ¿podría repetirla? Es Ajá. piensa de proteínas y los carbohidratos en membranas de patógenos, algo así, no recuerdo. Ajá, sí. La pregunta era, ¿cómo se va a activar, verdad, la vía alternativa del sistema de complemento? Ya vimos, la vía clásica se activa con la unión del antígeno con el anticuerpo. Ujú, y ya vimos el proceso. A grandes rasgos, ¿eh? Esto es parte de su materia de inmuno, pero sí lo utilizamos porque hay mecanismos en los que van a ver que dice la vía clásica, ¿no? Y entonces ya saben a qué se refiere. La vía alternativa, bueno, ya saben, ¿qué es lo que tiene la bacteria? Eso es lo que nos va a ayudar. Ujú. Entonces, ¿cómo se va a activar la vía alterna? Por una hidrólisis espontánea. Pero, ¿cómo? Por ¿Qué va a los reconocer? polisacáridos y las estructuras poliméricas. Principalmente, sí, va a ser por los polisacáridos, pero específicamente de qué estábamos hablando, de las endotoxinas. Ujú. ¿Quién es una endotoxina de las bacterias? ¿Lipopolisacáridos? El lipopolisacárido. Entonces tenemos al lipopolisacárido y en las gram negativas. ¿Cuál es otra endotoxina que también la comentamos? Habíamos dicho que eran los, ¿no? Lipo-oligosacáridos. Esa es otra endotoxina. Y vienen las de las gram positivas, porque esas son de las gram negativas. ¿Cuáles son las endotoxinas de las gram negativas? Perdón, positivas. Positivas dijimos que era el ácido teicoico, ¿no? El ácido teicoico o los ácidos lipoteicoicos. Estas dos van a ser menos, ¿verdad?, potentes que las de las gram negativas. Entonces, si se encuentra, ¿verdad?, parte de la endotoxina, pues luego se va a activar el sistema de complemento de la vía alternativa. ¿Ya les quedó más claro? Uh-huh. Y luego, bueno, tenemos a la vía lectina. ¿Cómo se va a activar esa vía? Las lectinas de unión a manosa se van a unir exactamente a residuos de manosa, pero sobre la
Bueno, sobre el agente patógeno. Exactamente. Entonces va a reconocer precisamente a ese carbohidrato, que va a ser la manosa. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues se va a activar. Y se acuerdan que son convertasas C3, convertasas C5, que se unen, bueno, C1, C2, y ya ustedes ya vieron el mecanismo o la cascada del sistema de complemento, hasta que llega, como decía su compañero, al complejo de ataque de membrana, ¿no? Ujú. Y entonces ya muere el microorganismo, pero a su vez liberan también, ¿no? Estas convertasas pueden mandar una fracción a atraer a más células al sitio de la infección. Y no nada más trabajan ellas, sino que hay macrófagos, ¿verdad? Llegan todas las células a tratar de eliminar a estos microorganismos. Pero si no los vencen, pues va a continuar la infección. Tienen mecanismos. Las bacterias pueden tener mecanismos de burlar al sistema inmunológico. Por ejemplo, estafilococos. Estafilococos va a tener, ¿verdad? O puede producir, ahora sí, unas proteínas parecidas a la IgG. Y entonces que cuando llega una IgG dice, bueno, reconoce a la región FC, a su región variable y dice, esto es propio del organismo. Y burla el sistema inmunológico. Y ahí yo ya estoy hablando de mecanismos de patogenicidad. Entonces, si conozco a la bacteria, si conozco la estructura de la bacteria, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el mecanismo, verdad, que va a llevar a cabo todo este proceso? Pues seguramente voy a conocer la patogenicidad y el daño y cómo se puede activar nuestro sistema inmunológico. ¿Vamos entendiendo? Ponga usted que sí. Sí, doctora. Sí, vamos entendiendo, porque si no me entienden, pues se vale decir, no, es que no entendemos, como que está todo medio enredado, ¿no? Ahorita nada más les digo, es nada más para hacer una pequeña exploración de cómo es que están, pues cómo es que están ustedes. Ujú. Entonces, sí, la verdad, cuando empiezo también mis clases, abordo todo esto. Ujú. De cierta manera, para que quede todo claro y podamos ir, ¿verdad? Poco a poco desglosando, aunque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Pero podemos ir desglosando todos estos procesos. Y después nos vamos a dar cuenta que es diferente, ¿verdad? Las infecciones bacterianas a las infecciones virales. Ujú. Entonces, cada microorganismo tiene sus mecanismos de patogenicidad y sus grados de virulencia diferentes, inclusive entre las bacterias, ¿no? Hay algunas bacterias que dicen, no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando estas bacterias llegan a lo que se llama a líquido cefalorraquídeo? Entonces me pueden llegar a causar meningitis. Y yo no estoy hablando de Neisseria meningitis, sino que simple y sencillamente cuando una bacteria, ¿verdad?, pasa a torrente sanguíneo, puede llegar a un órgano, a un tejido. Ujú. Y entonces ahí va a recibir el nombre de bacteremia. Ujú. Pero si ya va a infectar, ¿verdad?, a través de torrente sanguíneo a más de un, ¿verdad?, órgano, entonces puede llamarse septicemia. Y entonces la septicemia ya es mucho más grave. ¿Por qué? Porque puede causar mayor daño a otros tejidos. Y el de mayor riesgo, ¿verdad?, va a ser pues más que nada a nivel de cerebro. Ujú. Cuando llega, ¿verdad?, el microorganismo a instalarse a meninges, ¿qué va a suceder? Va a haber una inflamación. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está tratando de eliminarlo, ¿verdad? Va a liberar interleucinas. Y entonces, ¿qué va a ocasionar? Una inflamación de las meninges, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? Pues que va a producir una meningitis. Y si ocurre una meningitis, pues puede haber mayor daño. Ujú. Entonces, también es parte importante que nosotros también podamos distinguir cuando es una bacteremia o cuando es una septicemia. Cualquier bacteria puede llegar, que llegue a torrente sanguíneo, puede llegar a meninges. Ajá. Entonces, también es parte importante que ustedes puedan diferenciar. ¿Por qué? Pues es una meningitis. ¿Por qué tipo de bacteria, no? No pueden decir, es una meningitis por solamente por Neisseria meningitidis. No. Puede llegar a ocurrir por estreptococos, por estafilococos, por Escherichia coli. Entonces hay ciertas bacterias que pueden llegar a ese nivel y entonces puede causar mayor gravedad, ¿verdad? Pero pues porque ya no se pudo controlar antes este tipo de
de infecciones. Bueno, entonces continuamos me fui de una con la estructura de la bacteria, que estamos diciendo de las enterotoxinas. A ver, entonces, de cierta manera, pues sí es importante el conocer la estructura. Ahora, dentro de las gram negativas, ¿verdad? Dice, tenemos estructuras que son los plásmidos, ¿no? Habíamos dicho, los plásmidos que me pueden generar resistencia, me pueden generar células hijas. ¿Cuál es la estructura, verdad? Que forma parte de las gram positivas y que puede tener algo parecido a los plásmidos. ¿Qué puede llevar a cabo? Formar nuevas células hijas, generar cierta resistencia también a los antibióticos. ¿Qué estructura va a ser? ¿Los filis? No, los pilis solamente van a ser para adherirse, ¿verdad? O para para adherirse, para llevar a cabo la información, pasar información genética de una célula a otra. ¿La cápsula? La cápsula. La cápsula le va a generar protección, va a concentrar nutrientes y puede servirle para adherirse a otra célula. Descartada. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra estructura? La membrana celular puede generar, ¿verdad?, cierta invaginación. Y esa invaginación me va a generar a los famosos mesosomas. ¿Sí se acuerdan? Los mesosomas, ¿verdad?, van a generar también otras estructuras que están, bueno, más bien los mesosomas están formando también a los tabiques. Y estos mesosomas son los responsables de que puedan generar a una nueva célula hija. Y a través de estos mesosomas también pueden generar cierta resistencia a algunos antibióticos. ¿No les había mencionado eso? Doctora, me perdí. ¿Lo puede volver a repetir? Ok. Les había dicho que los mesosomas, ¿verdad?, son invaginaciones que se generan a partir de la membrana celular. Y esas invaginaciones también generan o pueden producir nuevas células hijas. ¿Por qué? Porque también tienen información genética. ¿Sí? Y entonces también estas estructuras pueden también generar resistencia a los antibióticos. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Sí, déjenme. A ver, déjenme ver. Ok. ¿Dónde estoy? Para que más o menos vean ustedes cómo es la estructura. ¿Sí se ve? Ya se ve, doctora. Sí, ok. doctora. Oh, aquí está lo que les digo, ¿no? Aquí está el mesosoma. Este es el mesosoma. Esta es la invaginación. Esta fotografía está en el libro de Murray. Entonces aquí ya tengo, esta es la invaginación que se va a generar, ¿sí? Y entonces a partir de esta, bueno, pues me puede formar, ¿verdad?, lo que les decía, el tabique. Y ese tabique, pues es que va a dar origen a lo que es la forma concéntrica, que va a depender de la membrana celular. Entonces les digo, estos mesosomas se van a clasificar en mesosomas septales y mesosomas laterales. ¿Qué es lo que va a hacer el mesosoma septal? Bueno, pues va a desdoblar el ADN bacteriano
y de esa manera puede llevar a cabo la formación de nuevas células hijas. Sin embargo, los mesosomas laterales van a tener la función de ¿qué? De generar también cierta resistencia. ¿Por qué? Porque van a formar exoenzimas como las beta-lactamasas. Y entonces a partir de esta, bueno, pues también pueden competir con algunos fármacos que puedan tener un anillo penicilánico. Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a competir y pueden generar resistencia por estas enzimas también. Entonces, dentro de estos mesosomas laterales, pues van a tener las funciones secretoras. ¿Por qué? Porque también en ese mesosoma o en parte de la membrana celular se van a llevar la formación de ¿qué? Pues de ciertas enzimas, que posteriormente las pueden liberar al medio. Y bueno, pueden también, si forma parte de la membrana celular, pues va a llevar funciones respiratorias. ¿Por qué? Porque van a llevar ahí la formación de su energía. Entonces, pues aunque es una parte pequeña, ¿verdad?, que se va a formar de la membrana celular, ya lleva un nombre más específico, que en este caso van a ser los mesosomas. Ajá. Ahora, si yo me regreso en esto, pues aquí yo veo que tiene algunas granulaciones, como me está indicando, ¿no? Por acá deben de estar, ¿no? Entonces, cuerpos de inclusión o granulaciones también. Entonces, estos cuerpos de inclusión o granulaciones no van a ser más que sustancias de reserva. Así como nosotros decimos, hay el glucógeno. Bueno, pues aquí también tienen polímeros de glucosa que van a unirse, ¿verdad? Así como el glucógeno, y me van a formar el almidón bacteriano. Sin embargo, también estos pueden tener reservas de ¿qué? De gránulos de azufre. Va a depender del tipo de bacteria, porque algunos pueden utilizar el azufre en su metabolismo, otros no. Entonces, los que pueden utilizar a los gránulos de azufre, pues son organismos que pueden oxidar a esta molécula. No les va a causar daño. Tienen a la enzima, ¿verdad? O pueden llevar a cabo el mecanismo para que puedan utilizar este azufre. Sin embargo, ahí tienen otros gránulos que se llaman metacromáticos. ¿Por qué son metacromáticos? Bueno, porque están formados principalmente de metafosfatos que van a irse uniendo unos con otros o pueden formar a los polifosfatos. Y esto lo van a utilizar para poder formar a su energía. Entonces, vemos que no son tan simples las bacterias, ¿no? Aquí están los plásmidos. Entonces, los plásmidos, déjenme ver, creo que aquí no. Aquí están, ¿no? Los plásmidos. Entonces, los plásmidos, ya habíamos dicho que son DNA extracromosómicos, van a tener una forma circular, van a ser pequeñitos y bueno, pues solamente van a estar presentes en las gram negativas. Y bueno, pues el plásmido, les decía, pueden generar, ¿verdad? Pueden llevar a cabo procesos de replicación autónoma y lo más importante es que pueden generar resistencia a los antibióticos. Y principalmente cuando no se lleva el tratamiento adecuado. Si, por ejemplo, dicen, bueno, tiene una infección, le mandan el tratamiento al paciente por 10 días y dice, ya 5 días ya estoy bien, ya se me quitó, me olvido del tratamiento. Eso no es un tratamiento tan efectivo, pero ya no va a depender de ustedes, sino va a depender del paciente. Eso también es parte importante, que deben determinar el tratamiento. ¿Por qué? Porque pueden generar esta resistencia o simple y sencillamente, como decíamos, ¿no? Ellos pueden a través de los plásmidos generar cierta resistencia también. Bueno, estos plásmidos son moléculas circulares de DNA, que más bien uno los ponen de forma circular, otros los ponen como de reguilete, pero pues ya sabemos que son pequeñas estructuras independientes del cromosoma bacteriano o del nucleoide, ¿verdad? Pero que también estos pueden llegar a combinarse con los bacteriófagos. ¿Qué son los bacteriófagos? Sí les comentó el doctor que son los bacteriófagos. Pues son organismos que se encargan de eliminar, ¿cómo decirlo? Son virus, ¿no? Que se encargan básicamente de eliminar bacterias. No eliminan No bacterias. eliminar, pero bueno, las atacan ellos. Infectan a las bacterias. Entonces, cuando decimos, es un fago lisogénico, es un fago. Entonces es una bacteria que ha sido infectada por un virus. Y entonces ahora se le llama bacteriófago. Bacterio de bacteria y fago que fue infectado por un virus. Entonces puede haber una modificación también
desde el mismo cromosoma bacteriano, pero por lo tanto también los plásmidos ya van a llevar esa información. Y entonces ahora sí, si la bacteria no era patógena, el virus la convierte en patógena. ¿Por qué? Porque lo infectó. Entonces se apropió de su mecanismo, ¿verdad? Para su síntesis de proteínas y entonces a partir de eso es como empiezan a llevar a cabo pues todo el mecanismo de, ¿cómo se llama? El mecanismo de la bacteria, ¿no? Cambia. Entonces, si no era patógena, se convierte en más patógena. Un ejemplo de estos, pues, es el Corynebacterium. Corynebacterium, ¿ustedes están vacunados contra Corynebacterium? ¿Sí o no? No. No. ¿Quién me puede decir qué es la vacuna triple? Dice, ay, es que hay que ponerle la triple. Dice, están con, dice, porque esa vacuna lleva para tétanos, difteria y tosferina, ¿verdad? ¿Qué cosa es eso? Bueno, tétanos, ya sabemos que es por Clostridium tetani, ¿verdad? Difteria, ¿verdad? Porque es por Corynebacterium diphtheriae, ¿verdad? ¿Y cuál otra dije? Tosferina, que es por Bordetella pertussis. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hay? Pues que hay, estas bacterias pueden llegar a causar la muerte. Afortunadamente ya no, porque existen vacunas. Uh-huh. Entonces, esas vacunas las aplican o se deben de aplicar, ¿verdad? En el cuadro básico de vacunación cuando tienen una cierta edad, ¿verdad? Que son desde bebés, digamos, un cuadro hasta su etapa escolar o preescolar, parece ser, ¿no? Entonces, llevan ahí un cuadro de vacunas. Bueno, ustedes están vacunados contra Corynebacterium, diphtheriae. ¿Por qué? Pues porque les tuvieron que haber puesto su vacuna a sus papás. ¿Para qué? Para que se formen anticuerpos. En el momento en que ingresa o estamos en contacto con la bacteria, pues responde nuestro organismo, ¿verdad? Y por lo tanto, no hay muertes. Anteriormente había mucha muerte. ¿Por qué? Porque esa bacteria, ¿verdad? No era, se supone que no era patógena, pero la infectó un virus. Y entonces ahora ese virus modifica la bacteria y entonces se dice que tiene un fago lisogénico. ¿De qué se apropió? Pues de su maquinaria para poder sintetizar sus propias proteínas. Y entonces cuando está en contacto con la célula huésped, que sería el ser humano, ¿verdad? Y esta bacteria entra, se instala y empieza a producir una gran cantidad de proteínas. Y esas proteínas van a estar en tracto respiratorio superior, ¿verdad? En donde va a bloquear, ¿verdad? Va a formar una cantidad de proteínas que me va a formar pseudomembranas y no va a permitir que pase el aire, ¿verdad? A través de lo que es el tracto respiratorio superior, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a provocar una asfixia. Entonces, anteriormente o en la actualidad, si hay este tipo de situaciones, se tiene que hacer una traqueostomía. Entonces, ¿para qué? Para que puedan respirar. Uh-huh. Anteriormente no, había muchas muertes de esto. ¿Por qué fue esto? Por un fago lisogénico. No sé si les quedó más o menos clara esta infección del virus hacia la bacteria. Y ustedes se van a encontrar con varios, ¿no? Por ejemplo, hay otro. Ese es un bacilo gram positivo, que va a ser el Bacillus anthracis. Bacillus anthracis es un bacilo que se utiliza para guerras biológicas, se utiliza para el terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este es un formador de esporas. Ah, qué bueno que me recordé. Dejen anotar aquí que son esporas y para comentarles esto también. Son formadores de esporas. Pues resulta que este virus también lo infectó, perdón, a esta bacteria también le infectó un virus. Entonces, al momento de infectarlo, ahora se dice que ya es un bacteriófago también lisogénico. Y entonces, ¿qué hace? Pues entra ahora sí a lo que es el cromosoma bacteriano y tiene genes, ¿no? Y cambia su información genética. Entonces, tiene gen que se llaman el gen POX1 y el POX2. Entonces, a estos se le conoce como un megaplásmido, porque justamente es
los plásmidos, pero que van a tener una mayor, son grandes porque son 2, dice. Por eso se dice que son un megaplásmido, por los 2 plásmidos que van a tener esa información genética, en el cual el POX1, ¿verdad? Va a sintetizar a los factores que llamamos factor, va a formar al antígeno protector, al factor letal y factor edema. Y el otro, el POX2, va a formar a la cápsula, ¿verdad? Va a llevar a cabo la formación de una cápsula. Y también el POX1 va a llevar a cabo la formación de una espora. Pero ¿qué va a suceder? Que cuando se une el antígeno protector, ¿verdad? Con el factor O sea, sí le letal, estaba diciendo me va a cállate formar porque no me la dejaba toxina dormir, güey. letal. No Y cuando mames. se forma el antígeno Che perro, protector me más dio el miedo. factor edema, me va a Es que formar yo antes le hablaba y bien que la iba a mi cama y le toxina decía, ven, Chani. edema. Y Y esa entonces vez estos dos no se son acercó los que para nada a pueden mi llegar a cuarto. provocar la alteración celular e inclusive la muerte a un individuo. Para esto necesitan de estar en contacto no con la bacteria como tal, ¿verdad? Sino con una gran cantidad de esporas. Entonces, no sé si vieron la diferencia también de una espora, ¿verdad? De una bacteria que es formadora de esporas y una bacteria que no es formadora de esporas. No sé si lo vieron. Disculpe, doctora, ¿podría volver a mencionar lo de la formación de, creo que era la toxina? Es que me confundí. Miren, ahorita esto lo estoy tomando nada más como para irlos ubicando de qué es el plásmido, cómo si yo acabo la formación del bacteriófago. Pero vamos a ver este tipo de bacteria. Dentro del programa está que revisemos a Bacillus anthracis, ¿verdad? A Corynebacterium diphtheriae, a Bordetella pertussis, a Clostridium tetani, pero ya con sus respectivas familias. Sin embargo, sí, tenemos que esta bacteria, Bacillus anthracis, va a generar o va a formar a un megaplásmido. Este megaplásmido va a estar formado por el POX1 y el POX2, que son los genes, ¿verdad? Es un pedacito de información de DNA que son los que van a llevar a cabo No que puedo la decirlo con formación palabras. del POX1 se va a encargar de formar al antígeno protector, al factor letal y al factor edema. Y el POX2 me va a llegar a formar a la cápsula. Y bueno, también me va a llegar a formar el POX1 a la espora, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿verdad? Cuando la espora va a formarse, cuando la bacteria se va a encontrar en el medio ambiente. Esa es una gran diferencia. La espora le va a dar protección a la bacteria por años, meses, ¿verdad? Primero empezamos por días, años, meses y años. Puede llegar a estar la bacteria en esa espora hasta 10 años y está viable, ¿verdad? Y va a estar en el medio ambiente. Anteriormente, los que se enfermaban por este tipo de bacterias eran los que transquilaban ovejas, es decir, lo que le cortaban la lana a los borreguitos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque andan en el medio ambiente. Entonces ahí se pueden albergar. Y pues principalmente hay reportes, ¿no? Que en Estados Unidos se presentó más este tipo de casos. Entonces de ahí es como la utilizan para poder hacer terrorismo. Lo que hacen es obtener esporas y ya las dejan en sobres o en papel, las dejan y que pueda llegar al destino de las personas. Entonces, bueno, y esa espora se libera cuando está en contacto dentro del organismo de un huésped. ¿Por qué? Para que pueda liberar, ahora lo vamos a llamar célula vegetativa. Y la célula vegetativa, pues ya hablamos del Bacillus anthracis como tal. Ya se puede hacer una tinción de Bacillus anthracis. Si eso lo vamos a tomar el tema posteriormente, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo dos cosas. La mayoría, más bien, la mayoría de las bacterias van a ser células vegetativas, no forman esporas. Las únicas que van a formar esporas van a ser los Bacillus anthracis, que son Bacillus gram positivos, y el grupo de los Clostridium.
La diferencia es que va a ser Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium ay, se me fue olvidado el otro, botulinum, ¿verdad? Clostridium botulinum y Clostridium tetani son los que van a formar también esporas. Y estos, ¿verdad? Cuando entran a la célula huésped, se libera la espora y entonces van a estar como células vegetativas. Y las demás células, que son estreptococos, estafilococos, klebsiella, neisseria, esas son células vegetativas. No tienen esa estructura de esporas. Por eso ustedes en la mayoría de los libros van a encontrar que dicen no formadores de esporas. A eso se debe. Solamente los de interés médico, puede haber más, pero los que a nosotros nos interesan dentro del área médica van a ser Bacillus anthracis y el geno de Bacillus gram positivos y los Bacillus gram Bacillus gram positivos, que en estos van a clasificarse en aerobios y anaerobios. Que les estoy hablando de Bacillus van a ser aerobios y los otros van a ser anaerobios. Bueno, vamos a ir viendo esta clasificación. Bueno, tocando esto de aerobios y anaerobios, ¿sí saben a qué se refiere? Sí. ¿Sí? ¿Y se utiliza o no oxígeno? Ajá. ¿Y qué son los anaerobios facultativos? Los que no les hace, bueno, o sea, pueden desarrollarse sin la presencia de oxígeno, pero no les afecta si, por ejemplo, hay oxígeno, nada más creo que no lo utilizaban o algo así. Ajá. Bueno, cuando hablamos de anaerobios facultativos, es que, como dice su compañera, puede haber mayor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de dióxido de carbono y menor cantidad de oxígeno. Aerobios facultativos es lo contrario, mayor cantidad de oxígeno, menor cantidad de dióxido de carbono. Un ejemplo de estos es el Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes es un anaerobio facultativo, que lo puedo también llevar como un anaerobio estricto. A mí me interesa ver si es que hay hemolicinas. ¿Sí saben qué son las hemolicinas? Ahorita vemos. Ya quiero saber si es que están presentes las hemolicinas, principalmente las beta, para poder clasificar Streptococcus pyogenes. Porque Streptococcus pyogenes, una de las enfermedades, pues produce escarlatina, produce impétigos, puede producir fascitis necrosante, que esas son infecciones piogénicas, es decir, formadoras de pus. Pero también puede causar infecciones no supurativas. Bueno, perdón, esas son supurativas y las otras van a ser no supurativas. ¿Qué me está indicando? Dentro de las no supurativas me puede provocar fiebre reumática, ¿verdad? Y me puede provocar también glomerulonefritis. ¿Y por qué no? También puede causar endocarditis. Pero dentro de las más importantes están, pues, las no supurativas. ¿Cómo puedo identificar para que se pueda ver bien esa enzima que va a ser las streptolicinas, ¿verdad? Si es que van a estar presentes, y además las hemolicinas, que es la que me va a dar más a la clasificación, pues va a ser en condiciones de anaerobiosis. Entonces yo puedo agregar mayor cantidad de CO2 a mi medio de cultivo o darle las condiciones y entonces ahora sí a esa bacteria también la puedo llamar como una bacteria capnofílica porque le estoy agregando mayor cantidad de CO2 y menor cantidad de oxígeno. Y eso me puede ayudar que en un medio de cultivo pueda ver específicamente si es que está o lleva a cabo la hemólisis beta. No sé, les preguntaba, ¿saben qué son las hemolicinas? El nombre lo está diciendo, hemo, que va directamente sobre un eritrocito, paralizar al eritrocito y poder obtener a la hemoglobina, específicamente al hierro. Cuando atacan al hierro o cuando tienen que nutrirse, ¿verdad?, con ciertas moléculas de hierro, a esas bacterias les vamos a llamar sideróforas. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Disculpe, doctora, ¿lo podría repetir? Sí. Les digo que las hemolicinas son enzimas, ¿sí? Que van directamente sobre células, que pueden ser sobre los eritrocitos. Entonces, de estas hemolicinas de las que les estoy hablando de las beta, ¿verdad?
a mí me ayudan a identificar si en este caso sí sería un Streptococcus pyogenes. Es un ejemplo para que más o menos vayan viendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago? Pues le tengo que adicionar mayor cantidad de CO2 o la debo dejar en condiciones más anaerobias facultativas. Una anaerobiosis más estricta. ¿Para qué? Para que pueda estimular más a las enzimas a que puedan lisar a esos eritrocitos. ¿En dónde tuve que cultivar este microorganismo? En un agar sangre. Entonces tengo que cultivarlo en un agar sangre para que pueda haber este tipo de hemólisis. Y entonces, bueno, si me lleva una hemólisis beta, entonces yo ya puedo decir efectivamente es un Streptococcus pyogenes. Le tengo que hacer otras pruebas, unas pruebas bioquímicas para ver si es que son, por ejemplo, si tienen a las enzimas, si son catalasa negativos o son catalasa positivos, si son oxidasas. Entonces hay una serie que no sé si llegaron a ver también eso con el doctor. Entonces hay una serie de pruebas que a nosotros nos ayudan, ¿verdad?, a clasificar o decir, si nos manda el laboratorio, decimos, si efectivamente se trata de Streptococcus. Ya les manda el laboratorio el tipo de bacteria que es, el nombre de la bacteria. Pero si ustedes saben interpretar también lo demás, van a decir, no, aquí se equivocó, no confío en esto. Este resultado no va con las características de estos microorganismos. Para eso les sirve esta materia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Las enzimas, las hemolicinas, entonces rompen al eritrocito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan liberar al hierro que está formando parte de la hemoglobina, ¿verdad? Y las bacterias que utilizan o requieren de hierro se van a llamar sideróforos. Y lo van a encontrar. Entonces ya saben, sideróforos es porque es una bacteria que necesita del hierro. Atrae al hierro para poderlo utilizar en su metabolismo. Ok. Gracias. Sí. Oigan, ¿a qué horas termina la clase? Que yo dije, empezó 9:30, ¿verdad? De 9:30 a las 11. Termina a las 11. ¿En serio? Sí, es que Ok. empezábamos a las 9. Ay, ¿a las 9? A ver, déjenme checar. Ahorita les digo, porque a mí me mandaron otra. ¿Dónde está? Déjenme corroborar porque sí, aquí está. No. Perdón, sí, yo me equivoqué. Perdón, sí, una disculpa, dice, 9:30 es el día miércoles. ¿Sí? Sí, doctora. Así es, doctora. Corroboramos. Sí, Ok, doctora. yo me equivoqué. De 9:30 a, es que no lo anoté, a 11:30 es el día miércoles. ¿Sí? Y sí tienen razón. Y el día viernes es de 9 a 11. Una disculpa. Viernes. Sí. No se preocupe, doctora. Una disculpa. Sí, tuve clase con el B y y sí los dejé. Dije, bueno, tengo clase hasta las 9:30, pero no revisé el horario. Perdón, una disculpa. Ok, ya no vuelve a pasar. Siempre me pasan los primeros días de clase. Bueno, no sé, opiniones, por favor. A ver, Giovanni, opiniones, o a ver, otro, Castañeda, Adame y Gladys. Opinión sobre la clase. ¿Sí está o no está? O bueno, de forma general, ¿quién quiere opinar? Pues a mí me gustó, la verdad, que la clase es muy dinámica en el sentido de que no nos sobrecarga mucho de información, creo yo. Entonces siento Así que vamos. va como, o sea, que siento que va bien en el Sí. sentido de que vamos aprendiendo como con calma y que nos va haciendo preguntas en base a lo que estamos viendo. Todo esto lo vamos a utilizar. Yo doy por hecho que sí, ya más o menos veo si tienen el conocimiento. Falta a lo mejor reafirmar algunas cosas, pero a mí sí me gustaría partir más sobre las características generales para que podamos entender los procesos y la clasificación y características de cada una de estas. Ok, a ver, ¿alguien más? Doctora. Yo, doctora. A ver, Yo también, empezamos doctora, con después de Oscar. Rodo. A ver, ok, seguimos. Ok. Eh, Pues yo, después, sí, perdón.
No, por favor. Ok, Rodolfo. Está bien, Sí. disculpa, ya no escuché. Pues al principio de la clase, cuando estábamos, bueno, hablando de los temas que ya hemos visto con el doctor, bueno, de las bacterias, ¿no? Como que en esa parte sí, la verdad es que me perdí un poco bastante, porque sí me acuerdo de los temas, pero necesito esos apoyos, no sé si apoyos visuales o demás, para poder seguir el hilo de la clase, porque así nada más eran como algunas palabras yendo y viniendo, y ya después cuando entramos un poco a lo de inmunología, fue cuando ya entré de lleno en la clase, que ya pude participar un par de ocasiones. Y después con la presentación todavía mejor, pero sí, al principio como que no me había quedado claro la dinámica y no me sentía cómodo, nada más escuchando las palabras. Sí, nada más es recordar. A mí esto es nada más un sondeo, ¿sí? Principalmente. Sí me gusta presentar imágenes, pero ustedes van a preparar temas y todos participamos. La dinámica que llevo con el grupo B es que al inicio yo les di los temas, ¿sí? Todo esto de generalidades. Siempre decía, bueno, participamos todos, pero no, hay quedan muchas dudas. Entonces, por lo regular, yo empiezo con lo básico, hablo de inmunología, porque también empezamos sin nada de inmunología. Entonces, hablamos un poquito de inmunología, generalidades de la bacteria, inmunología, y también les doy todo lo que se refiere a, bueno, parte de lo que es el mecanismo de los antibióticos, cómo se clasifican y cómo van a interactuar. Y ya después ingresamos al grupo de bacterias. Y obvio ya me entienden más con cada una de las características, pero ya son temas que empiezan a preparar el grupo. Pero, pues aunque lo prepare el grupo, porque yo les digo, todo el mundo prepara una presentación, ¿sí? Y entonces yo al azar digo, por ejemplo, a ver, Figueroa Gómez, ¿no? Y entonces ya dice sí. Y entonces ya tiene su presentación y la pone con esquemas, porque hay algunos que empiezan a hablar. Esa dinámica la hago en el salón, sí la hago. Pero digo, ok, no preparaste, pizarrón. Escogemos a 3 gentes y ponen características y vamos discutiendo entre todos. ¿Por qué? Porque entonces todos nos vemos obligados a revisar y la clase no se nos hace tan aburrida ni tan pesada. Créanme que una ocasión creo que no llegó el doctor y nos llevamos creo que 3 horas o 4 horas y ni la sentimos, pero porque es la dinámica que tenemos de estar participando entre todos. Y de esa manera considero que se va aprendiendo un poquito más. A lo mejor no es mucho, pero sí un poquito más. A que les diga, bueno, se aprenden esto y se acabó, ¿no? A mí me gusta integrar. Es lo que les digo, integrar mucho para que les dé mayor facilidad de acordarse en los siguientes semestres. Sí, entonces así va a ser la dinámica. Voy a tratar de que sea así, porque también así yo también no me aburro. Ay, sí. Sí. De hecho, eso me agrada lo de la participación y que sea un poco más dinámico, pero como lo que usted comenta de, por ejemplo, que no prepararon bien un tema o algo así y 3 compañeros pasan hacia el frente y ya lo hablan y eso como que se hace como un diálogo y todos pueden participar y aportar al tema. Sí. Creo que en este caso, en esta modalidad, la virtual, no nos ha servido mucho porque de repente sí necesitamos como mucho orden al momento de hablar, porque ni siquiera al momento de participar llegamos a todos los compañeros en las clases que son obligatorias participar, llegan a poder decir algo incluso. Entonces sí llega a ser un poco un problema por falta de tiempo, por no sé, luego el internet y demás cosas. Sí, bueno, nada, es una observación, pero no, la verdad es que sí me gustó lo de participar y hacerlo dinámico, porque casi no se hace. Bueno, acá yo se los voy haciendo porque, por ejemplo, así hablaron y me da el tiempo, a veces quito la presentación y veo quién está hablando. Cuando no los veo, es, por ejemplo, yo digo acá ahorita, Villaseñor, Millán Flores, Fernanda González, Brian Franco, Fernanda Mariscal, Montejano Reyes, nuevamente Rodolfo. Anoté de las personas que están participando. ¿Para qué? Para que tengan participación y eso también les vaya ayudando de cierta manera. ¿De qué? De quitarles la pena de hablar. Aquí no se vale burlarse. Aquí el que no sabe, no se va a burlar su compañero.
Si se burla el compañero, él tiene que explicar. Pero a veces y eso lo hago en clase, si te estás burlando es porque sabes y manejas el tema. Entonces ahora te pido que te pongas a mi nivel para que expliques y entonces vean qué es lo que se siente de que se burlen de un compañero. Esa es mi forma a veces de trabajar en el salón. Pero aquí, pues, como dices, es un poquito difícil porque no tenemos la interacción directa con ustedes. Ujú. Entonces yo creo que sí lo podemos hacer y pues va a depender de cada uno de ustedes, de los que quieren participar. Hay algunos que no participan y como dicen, el tiempo es corto y no podemos, pero vamos a tratar de hacerlo. Así de rápido, otro Disculpe, compañero. doctora. Sí. Pero, o sea, es muy necesario, ya sé que es una dinámica, pero es muy necesario apegarnos a lo de las diapositivas. Es que, por ejemplo, siento que es una muy buena dinámica porque, como usted dice, así todos revisamos el tema. Pero siento que el problema es que, por ejemplo, ¿qué tal si nos toca pasar a exponerlo y en este caso no comprendimos, o sea, no logramos comprender el tema por completo? Siento que igual es un poco complicado explicarle nosotros a nuestros compañeros si muchas veces no comprendemos al 100. Yo ahí participo, ahí me meto mucho. Cuando yo noto esas deficiencias, digo, a ver, y empiezo a preguntar, y no nada más a ustedes, sino al grupo, a los otros compañeros que no saben, y entre todos vamos, pero por lo regular siempre les estoy apoyando en ese aspecto. No me gusta dejarlos. Ujú. Ok, gracias, Sí, doctora. sí, por eso no hay ningún problema. O cuando digo, bueno, siento deficiente el tema, ¿qué es lo que hago? Yo pongo una diapositiva. Ujú. O de sus diapositivas, regrésale, pase. Y entonces empiezo a explicarles de lo que ustedes tienen y que no pudieron explicar bien. ¿Sí? O sea, por eso no se preocupen. De que vamos a aprender un poquito, vamos a aprender. Eso es lo que considero. ¿Ok? Bueno, no les quito más el tiempo porque creo que tienen otra clase. ¿Sí? Entonces, nos vemos. ¿Sí? Doctora, no sé si podría enviarnos su carta operativa o la planeación de temas. Sí, es la misma que tienen ustedes del doctor. De hecho, yo le iba a pedir a la jefe de grupo que si me podía mandar. Se supone que tenemos la misma. Ujú. Los mismos temas, la misma, es igualita. Ujú. Pero si me la puedes mandar y si no hay ningún problema, nada más para verificar. Y si modificó algo, pues podemos seguir y de la misma manera que él tenía. Ujú. Entonces, por favor, su jefe de grupo sí me la podría mandar nada más para revisar y nos quedamos, es la misma, no podemos cambiar nada. Ujú. Porque es departamental. Antes de que sucediera la situación esta, de hecho, pues, él me había dicho, vamos a manejar así el temario, y bueno, se mandó también con la doctora Marisela, y pues habíamos dicho que sí. Por eso les digo, no sé, mándenla nada más para verificar, y no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, pero es la misma carta. Ujú. Ok, bueno, entonces nos vemos el día miércoles a la hora a las 9:30. Ahí sí es 9:30. ¿Sí? Bueno, cuídense mucho.